Y el primer versículo que yo puse acá es Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Alguien puede leer fuerte, por favor? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, ¿qué ustedes entendieron de este versículo? ¿Ah? Que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, ¿hasta dónde? El reino del Hijo. Mira, este versículo está hablando que hay dos reinos. Hay dos ambientes espirituales. Uno se llama tinieblas. El otro se llama reino de Jesús o reino de su Hijo. Está en portugués, pero así puedes aprender el portugués y encima aprender la palabra. Entonces, hay dos ambientes espirituales. No hay otro, solo estos dos. Uno es el reino de las tinieblas o imperio de las tinieblas. Y el otro es el reino de Jesús. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy? 7 billones, 6 billones de personas más o menos. Estas 6 billones de personas que están en la faz de la tierra, o ellos están acá, o ellos están acá. No hay otro lugar para estar. No hay otro lugar para el ser humano vivir. O vive acá o vive allá. Depende si él fue trasladado. Si no fue trasladado, está allá en las tinieblas. A ver, vamos a meditar un poco el tipo de gente que hay en las tinieblas. Hay drogaditos, traficantes de droga, mentiroso, ladrón, profesores, jueces, abogados, médicos, trabajador honesto que paga todas sus cuentas correctamente, jugador de fútbol, cantante famoso, presidente. Hay de todo. Hay gente de todo tipo. Gente que practica buenas obras y gente que practica malas obras. Pero sus buenas obras no meten allá. Lo que lo traslada hacia el reino de Jesús no es las buenas obras. Efesios capítulo 2 habla sobre esto. Para que nadie se vangloríe ante Dios. No es por las buenas obras. Bueno, entonces se queda una pregunta fluctuando en el aire. ¿Fluctuando? Flotando en el aire. Márcio, ¿cómo hace para salir de acá y venir, ser trasladado acá? ¿Cómo hace? San Mateo capítulo 7, versículo 14 habla o contesta esta pregunta. ¿Alguien puede leer, por favor, San Mateo capítulo 7, versículo 13? Perdón. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. 14. Porque estrecha. Estrecha es la puerta y la voz del camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Hay una puerta. Hay una puerta.
que esta puerta es el medio del cual Dios traslada al hombre de las tinieblas hacia su reino. Hay una puerta. Pero este versículo también dice que hay un camino. ¿Te das cuenta? Cuando alguien entra por la puerta, está en el camino. Y cuando alguien está en el camino, está avanzando hacia la meta. ¿En dónde está escrito eso, Marcio? Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien, por favor, puede leer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? 14. ¿Cuánto 14? Ah, no, perdón. Capítulo 3. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo Eso. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14 y 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este versículo dice que hay una meta. Yo me olvido de las cosas que se quedaron para atrás y prosigo hacia la meta. Hermanos, entonces hay una puerta, hay un camino y hay una meta. ¿Amén? Amén. ¿Quieres repetir conmigo? Puerta, camino y meta. ¿Quieres decir al vecino puerta, camino y meta? ¿Amén? Hay una puerta, hay un camino y hay una meta. Amén. Y hay dos ambientes espirituales, las tinieblas y el reino de Jesús. Bueno, mira, cuando alguien pasa por la puerta, él se convierte en iglesia. Así que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia. Nosotros decimos equivocadamente, yo voy para la iglesia, vivo a 4 cuarterones, 4 cuadras de la iglesia. Esto no es iglesia, esto es un edificio material, un salón hecho de ladrillo y cimiento. Eso no es iglesia. Iglesias son personas que pasaron por la puerta. Imagínate si Pedro, apóstol, estuviera acá a mi lado ahora. Hola Pedro, mucho gusto, me llamo Marcio. Te cuento una novedad, Pedro. Nosotros estamos pintando la iglesia. Pedro, pintando la iglesia, Marcio. Ah, las hermanas están delante del espejo, pasando pintando. Esto es pintar la iglesia. Porque en la cabeza de los apóstoles, jamás ellos imaginaron que un día nosotros íbamos a llamar el predio de iglesia. Porque ellos aprendieron directo de Jesucristo que iglesias son personas y no son predios. No son edificios, no son locales. No estoy hablando que nosotros no podemos tener un local para juntar la iglesia, pero estoy reafirmando la revelación de su naturaleza original. Son personas que pasaron por la puerta. Entonces, si yo pidiera para vos hacer un dibujo ahora de iglesia, ¿qué ibas a dibujar? ¿Ibas a dibujar murallas con un techo y una puerta y una cruz arriba? ¿O ibas a dibujar
un montón de gente dentro del camino. Iglesias son gente que están dentro del camino. Así que te quiero hacer una propuesta. Si vos todavía dices, yo voy para la iglesia, olvidé mi billetera en la iglesia, vivo a 4 cuadras de la iglesia, propongo que cambies tu frase. Yo voy en la reunión, voy al encuentro, voy al ajuntamiento. Porque iglesias son personas. Bueno, te des cuenta que la puerta es un punto de traslado de un lugar para el otro. La puerta es el punto de traslado, de transición. ¿Transición o traslado? Igual, de transición de un lugar para el otro. No hay otro punto de transición. El único punto de transición para el hombre que vive acá es la puerta. No hay otro medio de entrar en el camino sino por la puerta. No hay cómo. No hay cómo. El hombre tiene que pasar por la puerta si quiere entrar en el camino. No hay otra manera. Amén. Amén. Bueno, ahora se queda otra pregunta flotando en el aire. ¿Cómo hace para pasar por la puerta? Esta puerta, ella no es de madera, no es de vidrio, no es física, es una puerta espiritual. Bueno, entonces, ¿cómo hago para pasar por la puerta? Hechos capítulo 2 contesta esta pregunta. Hechos capítulo 2. Versículo 1, yo voy a leer. Hechos 2:1. Mira, en este momento, ¿cómo estamos? Jesús ya había, en Hechos 2, Jesús ya había resucitado y ya había ido al cielo, pero todavía no había venido el Espíritu Santo. Aquí estamos, Hechos 2:1. ¿Amén? Amén. Ok. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban asentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones bajo del cielo. ¿Qué pasó? Los discípulos estaban sentados en un lugar. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero este fenómeno llamó la atención de la gente que estaba en la ciudad. Y ellos empezaron a criticar, diciendo: están borrachos. Mira el versículo 13. Mira el versículo 13. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Mira el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, Pedro se levantó, llamó la atención del pueblo y empezó a predicar el Evangelio para todos. El mensaje de Pedro va desde el versículo 15
hasta el versículo 36. Yo no voy a leer para no extender mucho, pero en el versículo 37 dice que el pueblo que escuchó la palabra tuvo una reacción. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? ¿Ah? Quebrantarse, corazón quebrantado, arrepentimiento, fueron tocados por las palabras de Pedro. Entonces, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, mirad qué hicieron ellos. Hicieron una pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Después que Pedro predicó el Evangelio, ellos hicieron una pregunta: ¿qué haremos? Mirá la respuesta de Pedro en el versículo 38. Acompáñame ahí conmigo. Pedro les dijo: acepten a Jesús como único y suficiente Salvador y serán salvos. ¿Amén? ¿Por qué amén? Arrepentidos. Qué diferente. Arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así que hace. Es así que se hace un discípulo. Márcio, ¿estás diciéndome que en la iglesia primitiva los que se convertían no aceptaban a Jesús como único y suficiente Salvador? Exactamente. ¿Tuviste revelación? En la iglesia primitiva, los que se convertían no aceptaban a Jesús como único y suficiente Salvador. Ellos se arrepentían, eran bautizados y recibían el Espíritu Santo. Está escrito. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si entra alguien aquí ahora y se pone en medio nuestro y nos pregunta: ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué vamos a decir a él? ¿Qué más? Y muy bien. Así que se hace. Entonces, si vos estás predicando el Evangelio para alguien en el trabajo, en la universidad o en la fiesta de cumpleaños de tu pariente, y alguien te pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué vas a decir? ¡Aleluya! Así que se hace. Así se hace un discípulo. O sea, tenemos que predicar el arrepentimiento, tenemos que predicar el bautismo, tenemos que predicar que ellos tienen que recibir el Espíritu Santo. Es así que se hace. Esta es la puerta. Esta es la puerta. ¿Viste que una puerta tiene tres lados? Tiene tres lados. La puerta del reino de Jesús también tiene tres lados: arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Así que ellos tienen que pasar por la puerta. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para pasar por la puerta? Perfecto. Te pregunto, ¿qué es arrepentimiento? Cambio de actitud. Entonces arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias.
Porque arrepentimiento es cambiar. Alguien puede llorar sin arrepentirse. Y alguien puede arrepentirse sin llorar. Y alguien puede llorar con arrepentimiento. Lo importante es que se arrepienta. Es que cambie. Esto es lo que importa. Que cambie. Porque arrepentimiento es cambiar la actitud. Esto es lo que importa. Bueno, ¿de qué el hombre tiene que arrepentirse? Mira, viste que el hombre nace acá. Él nace en las tinieblas. Salmo 51, me parece que el versículo 5 dice que el pecado me concedió mi mamá. Yo nací en iniquidad. Entonces el hombre nace acá afuera. Ahora, ¿por qué que él nace allá afuera? Romanos capítulo 5, versículo 12 contesta esta pregunta. ¿Qué dice Romanos 5, 12? A ver. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mira, te pregunto, ¿el pecado entró en el mundo por quién? Por Adán. Cuando está hablando aquí este hombre es Adán. Ahora, te das cuenta que el versículo dice el pecado y no los pecados. Está en el singular y no en plural. ¿Por qué? ¿Qué pecado grave cometió este hombre? Esto el hombre tiene que arrepentirse. ¿Te acordás mi pregunta? ¿De qué tiene que arrepentirse el hombre? De la rebeldía. El mismo pecado que cometió Adán. ¿Qué hizo Adán? Simplemente desobedeció la voluntad del Creador. Esto es pecado. Nosotros generalmente pintamos los pecados, ¿no? Él dijo una mentira, pero es una mentirita chiquitita, entonces vamos a pintar de amarilla. Y aquel mató a alguien, este pecado vamos a pintar de rojo. Pero todo tipo de desobediencia hacia la voluntad de Dios es pecado. ¿Por qué era pecado comer del fruto del conocimiento del bien y del malo? Porque Dios había mandado para no comer, y desobedecer, esto es pecado. El pecado es todo tipo de desobediencia. ¿Por qué hacer sexo antes del casamiento es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. ¿Por qué mentir es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. ¿Por qué hablar malas palabras es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. ¿Por qué no perdonar a la gente es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. ¿Por qué manejar el auto sin documento es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. Está escrito en Romanos 13:1. ¿Por qué bajar música pirata de internet es pecado? Porque desobedece la voluntad de Dios. Jeremías 22:13 habla sobre eso. El Dios te agarró ahora, ¿eh? El Señor te agarró ahora. Y yo voy a darte un tirón en tu oreja. Arregla las cosas, hermano. Amén. Basta con eso. Gloria a Dios. Basta con esas desobediencias.
no pasa nada. No digas esto porque pasa así. Es desobediencia. El mismo pecado que cometió Adán, desobedeció. Él no mató a nadie, no habló mentira, no habló mala palabra. Él simplemente desobedeció una orden que Dios había dado. No comas. Y él comió. Desobedeció. Todo tipo de desobediencia es pecado. Arregles esto en tu vida, hermano. Basta. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a llegar al señorío de Cristo. El señorío de Cristo y el arrepentimiento tiene todo que ver. Ahí viene la revelación de Jesucristo como Señor. Vamos a leer un versículo, Romanos capítulo 10. Vamos a leer sobre esto, Romanos capítulo 10. Versículo 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿no es esto? ¿No es Salvador que está escrito ahí en tu Biblia? Seguro. Wow. Está escrito Señor. Está escrito Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora Pablo está hablando sobre el tema más importante de tu vida, tu salvación. Y él pone dos condiciones para esto: confesar a Jesús como tu Señor y creer que Él levantó de los muertos. Marcio, entonces estás diciendo que en vez de levantar la mano y decir yo acepto a Jesús como único y suficiente Salvador, yo tengo que levantar la mano y decir acepto a Jesús como único y suficiente Señor, ¿no? Porque cuando la Biblia dice confesar, no es simplemente decir con la boca, es confirmar en tu vida, con el estilo de vida, en el diario, que Jesús es tu Señor. Amén. Esto significa Jesús como Señor. Esto significa confesar a Jesús como Señor. No es una declaración que hago, es un estilo de vida. Esto es confesar a Jesús como Señor. No necesita abrir. Voy a decir aquí para no extender mucho. Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice así: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no dice Salvador. Romanos 14, 9 dice así: fue para eso que Jesús murió y resucitó. Dos puntos: para ser Señor, no dice Salvador. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice así: nosotros no predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús como Señor, no dice Salvador. Marcio, ¿está diciendo que Jesús no es el Salvador? No estoy diciendo esto. Jesucristo es el Salvador, el único y bendito Salvador. Pero ¿cuál es la condición bíblica para que este Salvador me salve? Yo tengo que someterme mi vida bajo su señorío, porque Jesús no es Salvador de aquel que Él no es Señor. No te engañes, che.
Si yo someto toda mi vida bajo su señorío, la consecuencia de esto es la salvación. La salvación es consecuencia del señorío, y esto tiene todo que ver con el arrepentimiento. Porque ahora yo no soy más dueño de mi vida, mi dueño es Jesucristo, el Señor. Amén. Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento la palabra presenta a Jesús como Salvador? ¿Sabe cuántas veces? 26. ¿Sabes cuántas veces el Nuevo Testamento presenta a Jesús como Señor? Más de 600. No es un detalle menor. Dios está gritando y nosotros no estamos escuchando. Él está gritando, Jesucristo es el Señor. Así que el arrepentimiento tiene que producir una sujeción bajo el señorío de Dios. Este es el primer lado de la puerta. Faltan dos. ¿Cuál es el otro? Bautismo. Te pregunto, ¿qué es bautismo? Entonces, no es un ritual, no es una ceremonia, no es un símbolo. Bautismo es una realidad espiritual. El que es bautizado en Cristo tiene una experiencia espiritual. Un ritual no puede ser esto. Una ceremonia tampoco. Bautismo es una realidad espiritual. Nosotros no somos bautizados en agua. Somos bautizados en Cristo con agua. ¿Viste? El elemento natural para bautizar a alguien es la agua. Pero nosotros no somos bautizados en agua. Somos bautizados en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 habla sobre eso. Aquel que es bautizado en Cristo es revestido de Cristo. Nosotros no somos bautizados en agua, somos bautizados en Cristo con agua. Ahora, cuando somos bautizados, además de ser revestidos de Cristo, nosotros morimos. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice así: que fuimos sepultados con Cristo por el bautismo. Entonces, el bautismo te mata. ¿Viste? El bautismo te mata. Yo me enteré de un testimonio de dos chicos que eran amigos desde niños en el Oriente Medio. Y cuando se volvieron adultos, uno fue a vivir en un lado, el otro fue a vivir en el otro lado. Y porque quería mucho encontrar a su amigo. Metió su nombre en internet, en las medias sociales, y no ubicó a su amigo, fulano de tal. No encontró más a su amigo. Y dijeron a él que había un grupo de religiosos que hacía una reunión en el entorno de una mesa blanca. Y estos religiosos hacían consulta a los espíritus. Y los espíritus ubicaban cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces este hombre fue a hacer esta consulta con estos religiosos para ubicar a su amigo. Y estos religiosos hicieron la reunión, bajó un espíritu y el espíritu dijo: tu amigo murió. No puede ser, ¿cómo así es mi amigo? Yo viví con él desde niño y quiero encontrar. No, tu amigo murió en tal fecha, tal mes y tal año. Él salió frustrado. No puede ser mi amigo, no puedo creer. Yo quería mucho encontrarlo, ¿cómo puede ser ahora? Entonces un día encontró a su amigo en la calle. ¿Estás vivo? No puedo creer. ¿Cómo así estás vivo? Sí, soy yo, en carne y hueso. ¿Cuánto tiempo?
No, pero yo hice una consulta a los espíritus, dijeron que moriste tal día, tal mes y tal año. Ah, esta fue la fecha de mi bautismo. Porque el bautismo tiene valor en el mundo espiritual. No es un ritual, no es una ceremonia, es una experiencia espiritual. Cuando uno es bautizado, el viejo hombre muere y nace una nueva criatura. Y así, 2 Corintios 5:17, se hace verdadero en nuestras vidas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas se pasaron, todo se hizo nuevo. Gálatas 2:19 y 20, ya estoy crucificado con Cristo. No vivo más yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo hizo? Por el bautismo. Este es el segundo lado de la puerta. Hay otro. Recibir el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona, no es una energía, no es un poder, es una persona que tiene sentimientos. La Biblia dice en Efesios, no entristezáis el Espíritu Santo, no entristezca el Espíritu Santo. Él es una persona, no es una energía. Eso no tiene revelación los testigos de Jehová, los mormones. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. Márcio, ¿cómo sé que el Espíritu Santo vive dentro mío? Yo no hablo en lenguas. Eso es una duda muy común. Mira, ¿por qué decimos que la evidencia de alguien que fue bautizado en el Espíritu Santo son las lenguas? Porque leemos Hechos de los Apóstoles. Pero Hechos es un libro histórico, no doctrinario. El libro de Hechos cuenta hechos, no evidencias. Entonces, cuando leemos Hechos, vemos que mucha gente fue bautizada en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero Saulo en Hechos 8 no habló en lenguas cuando fue bautizado en agua, en Cristo con agua y con el Espíritu Santo. No habló en lenguas. Hechos 8. Ananías puso su mano en su cabeza para que reciba el Espíritu Santo. No habló en lenguas. Las lenguas no es una evidencia, es un don. Márcio, entonces, ¿en dónde está la evidencia? En la doctrina de Jesucristo. ¿En dónde Jesucristo enseña sobre eso? San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 16. Tenemos que leer los dos capítulos para saber la evidencia de alguien que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias que dice ahí? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, Él te guiará en toda la verdad. Esto es una evidencia. Él te convence de pecado. Esta es otra evidencia. Él te hace acordar de mis palabras. Esta es otra evidencia. Él te enseña todas las cosas. Esta es otra evidencia. Él me glorifica. Esta es otra evidencia. Él te da paz, no el que el mundo da. Esta es otra evidencia. Entonces, si vos sos guiado por el Espíritu Santo, o fuiste convencido por el Espíritu Santo, o es enseñado por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo te hace acordar de la palabra de Jesús, o el Espíritu Santo te da la paz en medio de una tribulación y vos te quedas en paz. ¿Sabes lo que es esto? Una evidencia que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Las lenguas son los dones del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12, tiene 9 dones allí. Pero lenguas, interpretación, profecía, palabra de conocimiento y todos los otros. Estos son dones, no son evidencias. ¿Cómo hace para venir el Espíritu Santo? Con imposición de manos. Bueno, Márcio, qué bueno, pasamos por la puerta.
Recién vimos los tres lados. Y ahora que pasamos por la puerta, ¿qué pasó? ¿Ah? Empezamos a caminar. Mira, la puerta es el punto de arranque, no es el final, es el comienzo. No es el final. Mucha gente arrepiéntese, es bautizada en Cristo con aguas, recibe el Espíritu Santo y piensa así: ya estoy listo, ya hice todo, no hace falta nada más en mi vida. No, hace falta, vos recién entraste en el camino, te falta todo esto aquí para caminar. Arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo es la puerta de entrada, no es la meta. Tiene todo el camino aún. Bueno, Marcio, pasé por la puerta. ¿Qué soy? Un recién nacido. 1 Pedro 2:2, por favor, Gabriel. La Biblia dice que vos sos un recién nacido. Pero Marcio, yo tengo 40 años de edad y fui bautizado ayer. Vos sos un recién nacido en el cuerpo de 40. Sos un recién nacido. Este versículo dice que vos tenés que desear la leche espiritual para que crezcáis. Ahora vos necesitas madurar en el camino, porque vos sos un recién nacido. Hay que madurar. La palabra dice que hay 3 niveles de madurez espiritual. En 1 Juan 2:12. Hijitos, jóvenes y padres. No es edad cronológica, física. Es madurez espiritual. Alguien puede tener 40 años y es un hijito. Alguien puede tener 25 años y es un padre espiritual, ya hizo discípulos. Son 3 niveles de madurez espiritual que todos nosotros tenemos que desarrollar en el camino. Desarrollar en el camino. Arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo es la puerta de entrada. Tiene todo el camino después. Pero Marcio, ¿por qué que después que yo pasé por la puerta, empezó luchas y tribulaciones en mi vida que aquí yo no tenía? ¿Por qué se pasa eso conmigo? Gálatas 5:17 contesta tu pregunta. Gálatas 5:17, Gabriel, por favor. Mira lo que dice. Esta es tu respuesta que me estabas preguntando recién. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es esto que está pasando en vos. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Puerta, camino y meta. Vuelve allá, Gabriel, por favor. Mira, aquí vos no tenías el Espíritu Santo, solamente la carne. Y la carne vencía todas. ¿Vencía? Vencía todas. Nosotros perdíamos todas. Perdíamos de doble C. ¿Viste cuando uno WC? ¿Viste cuando un equipo tiene un partido y el equipo no va al partido, no pone su equipo allá y el otro gana porque walkover? O sea, nosotros acá perdíamos de walkover porque el equipo del Espíritu Santo no entraba en la partida, en el pasto, en la cancha, no entraba, solamente la carne estaba y vencía todas. Nosotros éramos esclavos. Pero ahora, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo vino y vive dentro mío, pero la carne también.
Esto es lo que pasa con vos. Por eso vos tenés luchas y tribulaciones que aquí vos no tenías. Porque ahora la carne está aquí aún. Y el Espíritu Santo también. Uno luchando con otro. Son dos leones. ¿Cuál alimentas? Ganas. Vence. La carne vive por sentimientos. El Espíritu vive por convicciones. Amén. Aleluya. Amén. Son dos leones. ¿Cuál alimentas? Vence. Repetir. La carne vive por sentimientos. El Espíritu vive por convicciones. Son dos leones. Están ahí todos los días con vos. ¿Cuál alimentas? Vence. Es tu decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar el alimento del león equivocado, del león errado, del león malo, y dar alimento para el león correcto. El alimento correcto vive de convicciones, no de sentimientos. Pero Márcio, yo no siento de leer la Biblia, no siento de ir en las reuniones, no siento de ayunar, no siento de adorar, yo siento de escuchar música del mundo, yo siento de mentir, de hablar malas palabras, yo siento de alejarme de los hermanos. Esto es lo que siento. ¿Sabes lo que es esto? Autosabotaje. Tu carne está sabotando tu santidad. Autosabotaje. Nosotros no vivimos por sentimientos, nosotros vivimos por convicciones. Pero Márcio, si yo leo la Biblia sin sentir, es hipocresía. No, estás confundiendo la cosa, es sentido de responsabilidad. Estás confundiendo. Cuando yo trabajaba en otra ciudad, en una empresa de tecnología, yo tenía que despertar por las 6 de la mañana, tomar el bus a 7 para empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Mírame, ¿te parece que yo sentía de despertar todos los días a las 6 de la mañana? No sentía. Pero nunca perdí un día de trabajo por estos sentimientos. Eso es hipocresía, Márcio. Ibas a trabajar sin sentir. No, eso no es hipocresía, estás confundiendo. Esto es sentido de responsabilidad. Yo tengo responsabilidad. Si yo siento o no siento, voy a trabajar. Pero ¿viste cómo nosotros tenemos mucha responsabilidad con el trabajo y no tenemos responsabilidad con las cosas de Dios? Si llueve, voy a trabajar. Si hace sol, voy a trabajar. Si estoy enfermo, voy a trabajar. Si no siento, voy a trabajar igual. Pero si cae una gota de lluvia del cielo, no voy a la reunión hoy. No siento. ¿Sabes cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Y ahora te voy a tirar la oreja otra vez. Porque vos tenés que tener sentido de responsabilidad. Amén. Aleluya. Jesús tenía sentido de responsabilidad. Papá, si es posible, pasa de mí esta taza. Pero no se ha hecho lo que quiero. Se ha hecho tu voluntad. Él no sentía, pero tenía responsabilidad como hombre. Y nosotros también tenemos que tener responsabilidad con las cosas de Dios.
Vivir por convicciones y no por sentimientos. Marcio, ¿en dónde encuentro estas convicciones? En 5 lugares. Te digo muy rápido. La palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra, lee la palabra, está fortaleciendo sus convicciones. La oración, cuando uno se pone a orar, está fortaleciendo sus convicciones. El ayuno, cuando uno ayuna, está fortaleciendo sus convicciones. En la adoración, cuando uno adora a Dios, está fortaleciendo sus convicciones. 5º lugar, en la comunión con los hermanos. Cuando tenemos comunión con los hermanos, lo que estamos haciendo, fortaleciendo nuestras convicciones. Viste, la iglesia no es un club en donde los asociados van al final de semana. Iglesias son personas que se juntan para fortalecer las convicciones del uno del otro, para vencer el pecado, para vencer la carne, para vencer las tentaciones del mundo. En estos 5 lugares ubicas las convicciones para alimentar el león correcto.